Esperaremos consultas académicas, si no resolveremos las preguntas correspondientes a esta semana 9 en el curso de Geografía y Educación Cívica. A ver, tu pregunta es, tengo una consulta, es de la semana 2 sobre los tipos de garantías constitucionales. Mi duda es sobre quiénes son los que pueden interponer estos. En los PPT lo menciona, pero en el boletín dice otra cosa. A ver, vamos a un ratito a ver nuestro material. Vamos a ver nuestro material de esta semana 2. A ver qué dice nuestro material. Claro. Uh-huh. Semana 2. A ver, acá con respecto a las garantías, tenemos... Uh-huh. Sí, es que lo que pasa es que en la parte del material, ya, en el material te da un poquito más de información de repente. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Sí. Dice, recuerda que las garantías constitucionales son interpuestas por el abogado encargado del caso, salvo el habeas corpus y acción popular que es interpuesto por cualquier persona, y acción de inconstitucionalidad que se interpone por el presidente de la República, fiscal de la Nación, presidente del Poder Judicial, defensor del pueblo, congresistas o 5.000 firmas de ciudadanos, ¿no? Si una ordenanza municipal, si es ordenanza municipal, solo el 1% sin exceder lo anterior. Gobernadores, regionales, alcaldes, colegios profesionales por especialidad. Pero en el PPT, ya, en el PPT habla, vamos a ver, vamos a revisar un poquito acá. Bueno, lo interpone el juez constitucional, el habeas corpus, puede ser, la demanda puede ser presentada por cualquier persona, está bien, ya. También puede ser interpuesta por la Defensoría del Pueblo, puede ser interpuesta mediante escrito, en medios escritos, manera verbal, ya esto está correcto, habeas data, bueno, es competente para conocer este proceso el juez constitucional del lugar, tiene su domicilio donde se produce la afectación del derecho, puede ser ejercida por el afectado, sus tutores o curadores o por herederos por medio de un abogado. Pero acá dice por medio de un abogado, ¿no? Habeas data. Acción de amparo. No se interpone ante juez constitucional, lugar donde se efectuó el derecho. Mira, para que no te compliques, ya, para que no se genere, para que no te estés complicando con esta, de repente, porque casi lo mismo está diciendo, solo de otra manera, eh, hay que guiarnos del material, ya, nos vamos a guiar del material, todo el material, 100% el material. Entonces, para que no tengas ninguna situación de que se te pueda, sobre todo, confundir los planos o las ideas, etcétera, ¿ya? Ojo que cuando hablamos de las garantías constitucionales, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. Tenemos pues que estas garantías parten de lo que vendría a ser, eh, ¿no? Las que se pueden interponer, ¿no? Directamente, como dice acá en la teoría,
¿no? Dice acá, la teoría que tú me mencionas también, esto está en la teoría de tu cuadernillo. Recuerda que las garantías constitucionales son interpuestas por el abogado encargado. Toda garantía constitucional siempre, o sea, por mucho tiempo, desde que se crearon, ha sido interpuesta a través de un abogado, para proteger tus derechos fundamentales, ¿no? Porque todo el mundo iba preso, esto a través de los golpes de estados en el proceso en el segundo militarismo, ahí empezó todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues van a restringir eso porque hay derecho también de que no te lleven preso tan fácilmente, que transgredan tus derechos, etcétera. Entonces, todo era a través de un abogado, hasta que cambia la cosa, ¿no? Va a cambiar. Entonces, dice acá, recuerda que las garantías constitucionales son interpuestas por un abogado encargado. En caso, ya, o sea, ¿en qué casos no necesitas abogado? ¿Dónde no necesitas abogado? Imagínate que te venga una pregunta de esa, ¿no? Donde no necesitas abogado, habeas corpus y acción popular. ¿Ya? Habeas corpus y acción popular, que lo puedes hacer tú directamente, ¿no? La acción de habeas corpus incluso puede ser verbal, ¿no? Puede ser dirigido, eso sí, pues al juez de la jurisdicción constitucional, pero puede ser incluso en vía oral. Tú puedes emitir un habeas corpus, no necesitas de un abogado. Y el caso de la acción popular también. Los demás sí, todos. ¿Por qué? Porque son garantías que protegen derechos fundamentales y ahí, cuando ya intervienen normas, leyes que se transgreden, es ahí donde se necesita de una investidura, de una autoridad para interponer una garantía constitucional. El caso de la acción inconstitucionalidad. ¿Qué cosa es esta garantía? Transgrede, ya sea de forma o fondo, la Constitución. ¿Y quién transgrede la Constitución? ¿Pepito? ¿Juancito? No. Pepito, Juancito no transgreden la Constitución. Para transgredir a la Constitución, tienen que ser, ¿qué cosa? Normas, ¿no? De rango de ley que vayan, o normas menores que estén en contra de la Constitución. En el caso de la acción de inconstitucionalidad, todas las normas que son emitidas, sobre todo por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el Congreso, ¿no? Entonces, la acción de inconstitucionalidad no lo presenta, es por eso que como va en contra de la Constitución, no lo presenta pues Pepito, Juancito, no, lo interpone el presidente de la República, el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, el defensor del pueblo, o si queremos hacerlo nosotros, necesitamos como mínimo, ¿cuánto? 5.000 firmas, ¿ya? 5.000 firmas. Y si la ordenanza municipal solo es de 1%, sin exceder, en este caso, lo anterior. Quiere decir que también cuando se presenta una ordenanza municipal que vaya en contra de la Constitución, ¿no? Se puede presentar una acción de inconstitucionalidad. Sabemos que las ordenanzas municipales son de los municipios, tienen rango de ley. Entonces, cuando se emite una ordenanza municipal que vaya en contra de la Constitución, podemos presentar ya una acción de inconstitucionalidad, ¿no? En ese caso. ¿Listo? Entonces, por ahí eh, también vamos a quedarnos con la teoría. Ya, de repente te confundo un poco lo del PPT. A ver, vamos. Sí, ok, no hay de qué en este caso ser Yuri. Ya. Uy, ya viene su evaluación también, ¿no? Estamos puertas a la evaluación.
Resolvemos el ejercicio número 1 de la semana número 9. En esta oportunidad, la pregunta 1 dice lo siguiente. Empezamos. Dice, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, viene evaluando más de 3.000 variedades nativas de papa a través del Programa Nacional de la Papa con el fin de desarrollar nuevos cultivos a partir de esta gran diversidad de variedades. La misma, ¿no? Entonces hay una gran diversidad, sobre todo acá lo que está mencionando es acerca de la diversidad, variedad de la papa. O sea, la papa es una especie, ¿no? Finalmente, que se va a tomar en cuenta cuando hablamos de este punto, ¿no? Vamos a ver las alternativas, sobre todo. La misma institución ha registrado la autenticidad de más de 750 variedades nativas de papa, lo que ha beneficiado la comercialización en este cultivo en los mercados nacionales e internacionales. Al respecto, indique la alternativa que representa el caso expuesto por la papa en el Perú. Bueno, sabemos que tenemos una gran variedad y eso significa en qué, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta variedad, hablamos que nuestro país es un país, sobre todo, que presenta una gran diversidad, biodiversidad. Y esta biodiversidad, sobre todo, la vamos a entender, pues, esa variabilidad que se da, sobre todo, de seres vivos dentro de un ecosistema. Hay variabilidad genética, hay variabilidad, en este caso, de ecosistemas, ¿no? Y esto determina, pues, que tengamos a distinguir estos tres niveles, ¿no? Biológicos, diversidad de ecosistemas, diversidad de especies y diversidad de genes. ¿A qué se está refiriendo la pregunta? Si es variedad de papas, o sea, la papa es una especie y dentro de esta especie hay diferentes, en este caso, rasgos genéticos, ¿no? Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, papas verdes, perdón, papas rojas, amarillas, ¿no? Rosadas, y eso generaría ya no una diversidad de especies, sino una diversidad de genes. Entonces, si nos vamos a la pregunta, ¿a qué está referida esta pregunta? Pues vamos a ver que está referida a lo que vendría a ser la diversidad genética, ¿no? Y cuando hablamos de diversidad genética, estamos hablando de la variación, ¿no? Hereditaria dentro de la población, en este caso que es la papa de estos organismos, ¿no? Y los rasgos que puedan, en este caso, determinarse como únicos dentro de una misma especie, ¿no? Entonces, esta diversidad genética la tenemos sobre todo, pues, en nuestro país también. Nos vamos al ejercicio 2, si es que tenemos algunas consultas académicas y estaremos resolviendo el ejercicio número 2 de esta semana.
Vamos con el ejercicio número 2, geografía. En esta oportunidad tenemos la siguiente pregunta. Dice acá, la empresa Metro Golden Mayer, a ver qué dice por acá. En 1932 se estrenó Tarzán de los Monos. Con ella empezaría una saga de gran éxito que marcó a generaciones a base de secuelas y continuas proyecciones en matinales y televisiones. Para muchos conocedores, el único Tarzán, y en este caso de carne y hueso, es y será Johnny Weissmuller. ¿Qué pasa acá? Pues vamos a ver. Al respecto, indica la alternativa que presente los biomas en los cuales se realizaban principalmente las aventuras de Tarzán. Bueno, ¿y cómo podemos sacar esta situación? Pues bueno, tendríamos que saber cuáles son las características de biomas a los cuales nosotros podemos representar o generar que es donde Tarzán estuvo habitando, ¿no? Bueno, simpática la pregunta. Nos vamos entonces a lo siguiente. Nos vamos a ver el gráfico y cuando vemos el gráfico podemos observar pues lo siguiente, ¿no? Que Tarzán o la familia de Tarzán está en la parte más alta de los árboles. Y estos árboles, miren ahí, acá están los monos, uno de ellos, Chita, era Chita. Y acá por otro lado está en una zona donde hay leones, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir pues que, ¿qué bioma es? Entonces nos vamos a ver los biomas. El primero, árboles de gran tamaño, presencia de monos, zona de mayor diversidad de plantas, ¿no? Tigres, tienes ahí, por ejemplo, jaguares, antílopes, perezosos, por la presencia de la mayor diversidad de plantas, árboles de gran tamaño, de hojas perennes, por eso se les conoce como perennifolios, ¿no? En un primer momento. Y el que sigue es la zona de sabana, ¿no? Y en esta sabana, una zona tropical, tenemos presencia de qué tipo de animales. Leones, profesora, en África. Ah, mira, entonces estamos asociando a qué bioma, a la sabana y al bosque tropical, ¿no? Con respecto a la pregunta, sobre todo a la pregunta número 2. Entonces ahí en este ejercicio nosotros podemos sobre todo distinguir que vamos a tener acá bosque templado, no es, porque el bosque templado está en zonas templadas entre los trópicos y los círculos polares, así que no vendría a ser. La zona de sabana, que es más bajo, tundra, taiga, son zonas altas, ¿no? Y acá no estaba, pues, sobre todo Tarzán, ¿no? Sabana, zona de sabana y zona de bosque tropical, hasta ahí es correcto. Pradera, bosque templado. Las praderas no hay tanto árboles, hay más gramíneos, ¿no? Entonces acá se descarta. Taiga son zonas de alta latitud y sería contrario, zonas de alta latitud a zonas tropicales, ¿no? Entonces no coincide. La respuesta de la pregunta número 2, la clave C. O sea, Tarzán estuvo por estos biomas. Ya, entonces lo vamos a distinguir así. Y ahora nos vamos a la pregunta, el ejercicio número 3. Esperamos alguna consulta académica que se pueda presentar y si no estaremos resolviendo la pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, quisiera saber respecto
al Parque Nacional El Manu, si se toma la vegetación como un factor climático, ¿Por qué? o ¿Por qué mejor se dicho, si toma? No influye en entiendo. el factor climático. ¿Por qué? ¿Por qué tu pregunta? ¿A qué se debe? El factor climático es determinante para que exista un tipo de vegetación. El factor climático, dentro del factor climático se toma como referencia la temperatura, o sea, la radiación asociada a la temperatura y las precipitaciones. Entonces, si tú tienes un clima, por ejemplo, árido, ¿qué significa? Que en esa zona la insolación es directa y lo que escasea son las precipitaciones. Y por lo tanto, si no hay agua, si no hay precipitaciones, afecta la condición del ecosistema. Quiere decir que la vegetación escasea y por lo tanto también flora y fauna tienden a escasear, ¿no? Entonces, claro que el factor climático es importante, ¿no? Si el sector, la zona, el lugar está ubicado en un lugar donde las condiciones climáticas propician que existe gran variedad de flora, gran variedad de fauna, pues se asocia, ¿no? No sé, por eso me decía que tu pregunta es un poco de repente específica. ¿Lo has leído en algún lugar? ¿Lo has visto en algún lugar? ¿O quieres salir Sí, específicamente? sí, Ujú. lo que pasa es que se menciona en un examen antiguo del ciclo. Ya, eh, entonces no sé si en todo caso le puedo mandar la foto para ya, que vea. ya. Y mientras coméntame qué pasó en esa pregunta que te generó. A ver, vamos a ver. Ya se envió, es la pregunta 84. A ver, vamos a ver. Acá me llenaste. Está volteada tu pregunta, ahora vamos a tratarlo. ¿Está? ¿O estoy copiando mal? ¿O es otra? A ver. Voy a copiar otra pregunta, me parece. Sí, es otra pregunta. No puedo pegarla, qué raro. A ver, vamos a hacer esto. Ahora sí creo. ¿Mm? A ver. Dice, considerando la observación como parte del estudio geográfico y buscando identificar clima del Parque Nacional del Manu, reconocemos que la vegetación local es muy densa, predominante arbórea. Asimismo, distinguimos que en el transcurso de las horas se despejan las nubes locales, pasando a tener un ambiente soleado. En relación a diferentes diferencias atmosféricas locales, determina el valor de los siguientes enunciados.
La vegetación es un factor climático a tomar en consideración. ¿Mm? Dice el estado variable de la atmósfera presenta el tipo de clima. Ya. A ver. Lápiz. Acá. La vegetación es un factor a tomar en consideración. La atmósfera. Acá lo han puesto como falso. Perdón. La 1. El La enunciado respuesta 1. correcta es la D, o sea, la primera es verdadera, Claro. pero por Sí. eso estaba preguntando porque tenía duda. Claro, porque acá lo han puesto falso, le digo, pero no, eso no es correcto. O sea, y a veces me ponen así preguntas donde me dicen, profesora, esa es la solución. Le digo, ¿es tu solución o es la del solucionario, no? ¿Has entendido? Mira, lo que acá no te está hablando necesariamente la pregunta, o sea, no te dice, quiero que sepas qué tipo de clima tiene el Parque Nacional del Manu, exclusivamente. Lo que sí te está dando son referencias, por ejemplo, de observación, ¿no? Ahora, el Parque Nacional del Manu, estamos hablando entre la zona de Cusco, parte de Cusco, la zona Madre de Dios. Es un área protegida, está en la zona oriental del Perú, parte de su sector de todo este parque nacional, ¿no? Entonces, con esa referencia, dice acá, reconocemos que la vegetación local es muy densa, o sea, es amplia. Entonces, a ti cuando te dicen vegetación densa, ¿no? Muy amplia, variada, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en esa zona pues hay agua, hay lluvias, hay precipitaciones, ¿no? Para que generen ese tipo de variedad o diversidad. Ahora dice predominantemente arbórea. Ahora, para que existan árboles, ¿ya? Para nosotros tener árboles que lleguen a medir de repente, ¿no? O sus 15 metros, 20 metros de altura, necesitas lluvias todo el año, ¿ya? Lluvias constantes todo el año, ¿no? Entonces dice arbórea, ¿ya? Entonces estamos hablando de una zona tropical, ¿no? Una zona donde hay lluvias, una zona donde la insolación es alta, ¿no? Porque te dice ambiente soleado, a veces tiende a despejarse. Entonces, con esas ideas nos vamos a lo que nos van a preguntar, ¿no? ¿La vegetación es un factor climático a tomar en cuenta? Sí, pues esto es verdadero, ¿no? ¿Es un factor climático? Sí. Causa de lo que es cambio climático. Cuando se vio el tema de cambio climático, ahí hablaba de la deforestación. Entonces, ¿la vegetación es un factor? Sí, es un factor importante que te avisa donde hay precipitaciones, donde no hay precipitaciones, qué tipo de clima es la que se determina en una zona, etcétera. Entonces, ¿es un factor? Es un factor, ¿no? ¿El estado variable de la atmósfera representa el tipo de clima? No, pues el estado variable de la atmósfera es el tiempo. O sea, cuando la atmósfera, hablamos del clima, hablamos de tiempo atmosférico, son cosas muy distintas. Atmósfera, mezcla de gases. Clima ya es una condición más estable, ¿no? Y acá te dice un tipo de clima que es variable y esto es incorrecto, ¿no? Para que sea correcto, ¿qué tendría que decir? Tiempo atmosférico, ¿no? En la clasificación climática no se considera la precipitación. Obvio, sí se considera precipitación, ¿ya? Y insolación relacionada con la temperatura, sobre todo, ¿no? Entonces son factores que sí se consideran, temperatura y precipitaciones. El clima se diferencia notablemente del tiempo atmosférico, claro, son cosas muy distintas. No es lo mismo decir clima, que es más estable, ¿no? Porque para yo sacar un clima, ¿qué necesito? Para yo decir que este clima es tropical, ¿qué necesito por un promedio de 30 años para yo observar en esta superficie
el promedio del tiempo atmosférico, ¿no? Tiempo atmosférico 1, tiempo atmosférico 2, tiempo atmosférico, etcétera, durante 30 años para sacar un promedio. Y ahí recién hablar del clima, ¿no? Entonces, y el tiempo atmosférico es variable, ¿no? En cuestión de horas. Llueve en la mañana, de pronto sale el sol, llueve nuevamente, eso es tiempo atmosférico, es variable, ¿ya? Si te ayudé, buena hora, si tienes otra duda, me avisas. Y gracias por explicar. También le puedo mandar otra preguntita, por favor. Sí, claro, no te preocupes, te espero. A ver, nos vamos a la otra pregunta. Ahí más que nada tenía la duda porque según la separata estuve resolviendo esa pregunta, Ya, pero ¿cómo el te salió? solucionario de este examen dan una diferente. Entonces quisiera saber en qué me estoy equivocando. La que está marcada en azul con un círculo es la que da el examen como respuesta y la que está con la flecha de lápiz es lo que yo puse. A ver, porque vamos por lo tuyo primero, ¿ya? ¿Por qué hiciste, a ver, lo tuyo? ¿Qué dijiste tú? Uno, unos, a ver, acá. Como no es mi, no puedo manejar esto de acá. Lo vamos a cambiar. A ver. Dice 1C. En los valles mesondinos, altas vertientes, mesetas con veranos, en este caso, inviernos secos, valles interandinos, bajos, a ver, y 2, 3, B. Uy, lo has hecho totalmente distinto. Ahora, te has guiado de la separata, ¿no? Eso es correcto. Y de la separata. Claro, en la separata creo que también está esto de valles mesoandinos, ¿no? ¿Sí? De frígido, templado, subhúmedo, 4, alta montaña. Es que mira, ve, esta es la clave, dices tú, ¿no? Sí, según Ya, el solucionario. 4, mira, 4A, es imposible que templado, subhúmedo sea una zona de alta montaña con 0 grados. Esta clave está mal. La clave está mal. Por eso hay que tener cuidado a veces cuando compras o es de la OCA el solucionario, porque esto es irracional, esto es imposible. Esto es como para ir a reclamar, ¿no? Son de los que venden No, afuera eso en el... sí, ahí sí tienes que tener cuidado más todavía. Si es de la OCA, ya mira, yo me callo y digo, ¿sabes qué? Vamos a tomar en cuenta y veo la razón por lo que han tomado ellos esa respuesta y yo te doy una solución, ¿entiendes? Pero esto, mira, si te han dado la clave B, esto es imposible, pues por tus conocimientos que tú has estudiado esta semana, ¿sí o no? ¿Ya? Y Sí, obvio, claro, obvio, tú tienes que guiarte de lo que has estudiado tú, no te puede confundir estas cosas, ¿ya? No te puede confundir estas cosas. Entonces, mira, frígido, frío, frígido, de tundra, gélido, templado subhúmedo. De todos estos climas, ¿cuál es el más, en este caso, el más calientito, el templado, pues, que está en las partes más bajas? Y es imposible que sea con 0 grados. Entonces, esa clave está descartada.
El Esa clave templado no es. subhúmedo sería con los valles interandinos, ¿verdad? Claro, pues, claro, mira, tú solita estás dándote, porque tú has visto, ya, en este caso, claro que sí, ya. ¿Te das cuenta? Creo que tu clave está mejor, ¿no? Sí. Ujú. No te escuché muy bien, pero espero te... Hay que guiarse de las cosas que uno estudia. ¿Ah? A veces cuando traen esos solucionarios afuera, cuando no te sale la respuesta de acuerdo a lo que has estudiado, hay que dudar y bueno, hay que consultar, ¿no? El clima frío sí sería con los valles mesondinos, ¿verdad? Sí. Ujú. A ver, esto que me está fallando la computadora. Eso es cuando proyecto. Saca. Ujú. Ya, a ver. Acá. Eh, Creo que Michelle era tu pregunta, ¿no? Sí. Sí, está correcta tu respuesta, ¿ya? A no guiarte de los solucionarios donde te confunden más. Ah, ya está bien, gracias. Sí, más que Sí, nada por eso era mi sí, duda. sí, sí, no, tienes que ir seguro el examen. Nada de dudas, nada de dudas. Si tienen alguna consulta académica, me lo hacen saber, Luis, por favor. buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas Disculpe, tardes. en la 4 de cívica de semana, lo que es la clave E, eso de comunidades nativas, ¿en qué parte del enunciado puedo guiarme? ¿O está? Comunidades Porque tan solo nativas. encontré comunidades campesinas en lo que es el enunciado. A ver, vamos. Pregunta 4. Sí, porque la clave es la E, ¿no? Sí, la clave es la E. O sea, sí entendía eso de comunidades campesinas, pero el de nativas, ¿cómo es que me ubico en eso del tema?
Acá mira, comunidades nativas son todas las comunidades amazónicas. Acá hay una ley, esta es la ley que genera su reconocimiento jurídico, esto es la ley 22175. Bueno, eh, la diferencia próxima y que siempre han venido, esto siempre ha venido y ha sido preguntada en el examen de la PRE, es que unos dónde habitan y los otros dónde habitan, o sea, qué lugares, por qué se diferencian, es lo básico, hay que saber. ¿Es lo mismo decir comunidades nativas que campesinas? No, no es lo mismo, ¿ya? Las comunidades, en este caso nativas en el Perú, están reconocidas, fíjense, esto por amparadas por ley. Entonces, una comunidad nativa que vive en la zona de la Amazonía, ¿no? También se le conoce como pueblos originarios, tribales, que forman parte de la selva, de la ceja de selva. ¿Qué tienen en común para que sean comunidades nativas? Tienen en común el mismo, sobre todo acá, ya menciona, el mismo dialecto, ya el mismo dialecto, o sea, la misma lengua, ¿no? Los mismos caracteres culturales, sociales, ¿no? Tenemos ahí tenencia y usufructo común de qué? Del territorio. O sea, están habitando un mismo espacio, ¿no? De superficie, con asentamiento de población exclusivamente de ellos, ¿no? Y se distinguen de los otros grupos tribales que puedan existir en la selva. Profesora, ¿hay un jefe? Claro que sí, hay un jefe, ¿ya? Hay un jefe, mira, acá hay grupos de familias, y estos grupos de familias dentro de la comunidad, por ejemplo, en Shipibo Conibo, existe un jefe, que pues tiene sus propias costumbres, tradiciones, ¿no? Y resuelven sus problemas a través de ellos, o sea, a través de estas costumbres, tradiciones que puedan tener, ¿ya? ¿Qué más? Las comunidades nativas están organizadas a través de familias, ¿no? De familias dentro de un territorio. Tenemos ahí, por ejemplo, que poseen títulos comunales de la tierra, esto producto de la ley que ellos tienen, ¿no? Y siempre van a defender la tierra que habitan, ¿no? La defensa de sus tierras. Eh, y bueno, lo que están sujetos a ellos están sujetos mucho a lo que es la depredación de recursos, ¿no? Producto de la minería, proyectos en este caso, del Estado que puedan intervenir la zona donde habita. ¿Qué más? Hay una ley que los protege también, ¿no? Igual que como las comunidades campesinas, la consulta previa, ¿ya? La consulta previa, esta ley que establece qué actividades se pueden realizar con el permiso de estas comunidades, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa más podemos decir acá? No olvidemos esto. Esto vino una vez en pregunta de examen. Mencionaban que había acerca de los vínculos que existía de las comunidades nativas, ¿no? ¿Qué vínculos unían a las comunidades nativas finalmente? El idioma, la parte social, las tradiciones, cultural y el territorio, la tierra, ¿ya? Son tres elementos importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Y estas etnias, ahí mencionando a Xaninca, Wajún, Shipibo Conibo, los Boras, etcétera, estos están y sabemos que están organizados y conectados hoy en día con la sociedad también. De repente, otra consulta, otra pregunta que necesites. A mí sí, eso sí entendía, solo que es que en la 4 no entendí por qué marcaron la E. Eso era más A que ver, nada. esta pregunta no la he visto. A ver, vamos entonces a resolver eso. ¿Dónde está esa pregunta que te está generando trauma psicológico? A ver, vamos. ¿Qué dice? Dice acá. A ver. Dice.
En el año 2024, el gobierno peruano, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario, entregó 5 títulos de propiedad a comunidades campesinas en beneficio de más de 2.000 habitantes de la región Cusco. De esta manera, tras 40 años de espera, los comuneros beneficiados podrán ejercer la defensa, ¿no? La defensa de sus territorios debido a que ahora serán propietarios de sus tierras. Además, podrán acceder a otros beneficios más que otorga el Estado peruano. Con respecto al caso mostrado, identifique que mejor represente la motivación de accionar del gobierno para dicho, y esto parece política del gobierno. Con respecto al caso, identifique la alternativa que mejor represente la motivación de accionar del gobierno para dicho acontecimiento. Bueno, según la Constitución, pues ahí habla de que sí habla del reconocimiento del gobierno. Las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Y esto está en la Constitución, tienen lo que se conoce como existencia legal y jurídica, ¿no? Y de esta manera tienen autonomía, ¿no? Y ellos pueden realizar, se pueden organizar a través de la libre disposición de sus tierras, que ellos puedan decidir finalmente, ¿no? Para el beneficio de ellos mismos. Entonces, el reconocimiento hace que, según la Constitución, pues es necesario legalizar las tierras de ellos. Hay que legalizar, por lo tanto. ¿Por qué? Porque según la Constitución, pues se habla de que si ellos son de existencia legal y jurídica, por lo tanto, como existen en la ley, hay que generan su reconocimiento como tal, ¿no? ¿Cómo haces eso? Pues dándole sus títulos de propiedad, ¿no? Entonces, de esa manera creo que lo han tomado, porque dice con respecto al caso mostrado, porque el gobierno dice a través del ministerio que ha hecho, ha entregado 5 títulos de propiedad a las comunidades campesinas. Entonces, con esta entrega de títulos, ¿qué está haciendo? Está reconociendo su existencia, que ya está dispuesto esto en la Constitución Política del Perú, ¿no? Entonces, esto de la promoción de la caza ilegal de tierras, posesión de generaciones, no va por esto de promoción de caza ilegal, esto ya se desvirtúa. La propiedad privada puede realizar actividades extractivas de tierras con... Bueno, no está en relación con lo que menciona el caso, no tiene nada que ver en este sentido. El reconocimiento de las comunidades campesinas con el fin de ganar votos y realizar negociaciones de tierras que le otorga como derecho, ¿no? Las comunidades campesinas lo que siempre buscan es su reconocimiento, ¿no? Reconocimiento sobre todo, no solo a través de palabras, sino legal. Entonces, que le den títulos de propiedad, esto significa propiedad privada, esto significa derechos a la propiedad, que ellos también pues han siempre reclamado, ¿no? Entonces, el reconocimiento de las comunidades campesinas con el fin de ganar votos, con el fin de ganar votos. O sea, el gobierno te da esto para que ganes votos, para que les des su voto. No, no es así, ¿no? Sino que esto ya está en la Constitución. Son reconocidos, ¿no? Y una forma de reconocer es que estas autoridades pues les den legalmente lo que le corresponde, ¿no? Las comunidades campesinas pueden realizar abuso de derecho, a realizar abuso de derecho en cualquier propiedad desconociendo al Estado. No, esto nadie lo puede hacer, ni siquiera una persona, Juancito Pepito tampoco, menos exclusivamente a las comunidades campesinas, ¿no? O sea, le doy facultad para que transgredan la propiedad del Estado. No, no es así. Y el reconocimiento constitucional de la existencia legal de las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Disculpe, mi duda Aunque, iba porque, porque o sea, te acá decía con justamente, respecto, ajá, las campesinas, acá pero no nativas en ningún está momento, por eso mal, estaba mi duda. esto está mal, esto de acá, esto, no debió ser solamente esto, ¿ya? Ahí vamos a jalarle la oreja al profe. Acá, esto, hasta ahí nomás, porque está hablando solo de comunidades campesinas, pero se Campesinas. puede, claro, pero Las sería otras la no única están peor, ¿no? respuesta, claro, porque esa sería la única respuesta, las demás son incoherentes. Sí, las demás son incoherentes. Y acá, mira, dicen la última,
la existencia constitucional, claro, con eso es lo único que valida que yo puedo darle un título a una comunidad campesina tal, ¿no? Porque ya está reconocida en la Constitución, está en el artículo de la Constitución. Pero, ojo, y yo creo que el profesor acá ha querido, o la profesora ha querido que no solamente el reconocimiento es de acuerdo al ejemplo, comunidades campesinas, sino también va con las comunidades nativas, que se les puede dar título de propiedad a las comunidades nativas. Sí, sí se les puede dar, se les ha dado también. ¿Ya? Entonces, no está jalado de los pelos, no debería ir, pero es correcto también. ¿Ya? ¿Listo? A ver, de nada, Melody Sayumi, vibras positivas para tu examen. A ver, ¿quién me deja esta pregunta? Voy a copiar. Jimena, ¿estás, Jimena? A ver, ¿cómo Sí, vamos? profesora, buenas tardes. ¿Cuál es tu duda acá, Jimena? ¿Qué pasó? Dime. De que, ¿por qué no podían ser renovables? Ya me acordé de esta pregunta. Esto es de la Pre-San Marcos, un examen, ¿verdad? Ya me acordé. Cotéjame, dime, ¿es correcto o no es correcto? Sí, ese va a ser en pasado. Sí, y la respuesta, sabes tú que acá dice, mira, tú solita te vas a dar cuenta, pero acá era cuestión de suerte, ¿ah? Era cuestión de suerte. Dice, en la zona de Chanchamayo existen más de 500 hectáreas de bosque que el Estado trata de proteger, prohibiendo la explotación maderera, depredación forestal, entre otras, pues constituyen patrimonio de la nación. Los recursos que el Estado trata de proteger son, ¿cuál sería tu respuesta si tú ves esta pregunta? Yo veo esta pregunta y todos vemos esta pregunta. A ver, Yo había puesto renovable porque lo entendí como que hablaba de la flor. obvio. ¿De qué están hablando? De 500 hectáreas de bosque. O sea, te ponen la pregunta, en este caso te ponen la pregunta, te dice ahí que el Estado trata de proteger prohibiendo la explotación maderera, depredación forestal, entre otras, pues constituyen patrimonio de la nación. O sea, te está diciendo que la flora es patrimonio a la nación. ¿Ya? Y la pregunta dice, los recursos que el Estado trata de proteger, o sea, y acá parece que lo han tomado así de parte, y han dicho, los recursos que el Estado trata de proteger son, ¿no? ¿Qué son? Recursos naturales. Ha sido la respuesta, ¿sí o no? Naturales. Entonces ahí viene, en este caso, el trauma, shock cerebral, y dice, profesora, pero si está hablando de árboles. Si acá me está mencionando, dice, existen más de 500 bosques, ¿para qué ponen bosques? Hubieran puesto de frente, ¿no? Acá hubieran dicho, es que lo han tomado como ejemplo, ¿ya? Han tomado como ejemplo la flora, que es un recurso renovable, ¿ya? El cual, bueno, está tratando de proteger el Estado, ¿no? Pues constituyen patrimonio de la nación. Los recursos del Estado trata de proteger, ¿qué son? Son recursos naturales. O sea, patrimonio de la nación, en este caso, te ponen como el ejemplo la flora, son recursos naturales. Pero no te sientas mal, ¿sabes por qué?
porque también es respuesta renovable. También es respuesta. Los dos calzan, los dos son correctos. ¿Ya? Los dos son correctos. Que digan lo contrario me parece fuera de lugar. ¿Ya? Pero los dos son correctos. Y no han sacado ningún comunicado que si has marcado la E o la C es correcto y suma un puntaje, porque los dos son respuesta. ¿Ya? Entonces ahí, en este caso, pues ahí sí yo discrepo con la única solución o única respuesta que toman, sobre todo en este caso, ¿no? ¿Ya? No sé si te quedó claro, Jimena, no te vayas con dudas al examen, ¿ya? Sí, Miss. La flora Gracias. es renovable y son recursos y a la vez son recursos naturales. O sea, hay dos respuestas. Están ahí, son contundentes. Si hubiera puesto energéticos, ya, naturales, pues es la respuesta, ¿no? Es obvio, no hay más. ¿Ya? Entonces, que no panda cúnico, esa pregunta fue bien, yo la observé y le dije que esto, pues acá hay dos, nadie me dijo, pero por ahí hablaron, pero la idea es que el chico entienda, porque por más que uno lea la pregunta y diga, pero por ahí debe estar la respuesta, no pongas ejemplo de bosques y pongas renovables, pues, ya, pongo otro ejemplo de repente, ¿no? De un ejemplo no renovable. Ahí sí, pues naturales, ¿no? Porque, o de que están en la naturaleza, pero no pongas bosques y pongas en tu clave eso, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Vanessa, ¿estás? Acá me has dejado. Sí, Miss. Ya, ¿qué pasó? Acá dice, ¿quién tiene mayor biodiversidad? ¿La sabana o el bosque tropical? Viene tu duda de esa parte, ¿ya? ¿No? Sí, porque Ya. es que en la separata lo ponen en ambos, pero si en el examen me preguntan cuando ponen varias como ítems, no sabría qué marcar. ¿Quieres respuesta directa? Respuesta directa, bosque tropical, pues. Así, de directa, ¿no? El bosque tropical. O sea, este es el bioma que tiene mayor biodiversidad. Este de acá. ¿Ya? El bosque tropical. Por eso dice acá tiene la mayor diversidad de plantas. Ahora, la pregunta, ahora comenzamos a razonar, ¿no? Y decimos, profesora, ¿por qué? ¿Por qué yo tendría que marcar el bosque tropical, que es una zona que tiene mayor biodiversidad? ¿Por qué? Porque está cercana a dónde? Al ecuador terrestre. Tiene baja latitud, ¿ya? Tiene baja latitud. Ahí este color. Tiene baja latitud. Mira, ¿por qué, profesora? Miramos otra vez, de 0 a 10 grados, norte y sur. Quiere decir que está en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. O sea, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, 10 grados no es nada, pues con respecto al Ecuador, ¿no? Entonces quiere decir que lugares cercanos al ecuador terrestre por baja latitud tienen mayor biodiversidad. Y acá viene de repente tu pregunta, porque no está de más responderte, ¿no? Y decir, profesora, pero yo también tengo entendido, y acá vamos a pasar a la sabana, que la sabana también está cerca del Ecuador, profesora, entonces también tendría mayor biodiversidad, profesora. Claro, es correcto tu razonamiento, porque si una sabana está de 15 a 25, es una zona que está cerca al ecuador terrestre. Mira, África, América del Sur, Australia, parte de India, ¿no? Entonces, sí, o sea, es correcto. Incluso algunos denominan sabana
sabana tropical, ¿no? Entonces, profesora, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Por el clima, ¿ya? El clima cambia, tiende a cambiar el clima. Profesora, ¿y cómo cambia el clima? Lo que sucede que en una sabana, ya, mira, es tropical, la temperatura es cálida, 25 grados de temperatura promedio, esto es cálido, hace calorcito. Pero ¿cuál es lo que tú tienes que recordar para diferenciar de un bosque tropical? Son las precipitaciones que son estacionales, ¿ya? Tiene una estación seca y otra lluviosa. En una sabana hay una estación seca y otra lluviosa. Y te voy a explicar, ahora sí, con esto previo, te digo lo siguiente. Mira, ¿qué hemos dicho? Que superficies que están cerca del ecuador, ¿no? 0 grados, ¿no? ¿Qué sucede? Estamos hablando de baja latitud. Si estamos hablando de baja latitud, ¿qué significa? 10 grados, profesora, esto es bosque, esto es en este caso sur, y esto es norte, y esto es bosque tropical. Si a ti te viene un bioma para un examen y te dicen acerca del bosque tropical, es lo más fácil que te puede venir. ¿Saben por qué? Porque si tú estás en el bosque tropical, ¿no? ¿Qué tipo de clima vas a tener si estás en el bosque tropical? ¿Cuál va a ser tu clima? Tu clima va a ser, en este caso, tropical, pues. Toda superficie que está cerca del Ecuador, ¿qué hay? Lluvias. ¿Qué hay? Temperaturas altas, 28 grados para arriba. ¿Qué hay? Alta humedad. Es humedad, quiere decir húmedo, cálido, lluvioso. Cuando tienes lluvias abundantes, ¿cuál es la vegetación que predomina cuando tienes lluvias abundantes? Es esto. Árboles de gran tamaño. Así. ¿Por qué? Para que tú tengas árboles de gran tamaño en una superficie, ¿qué necesitas? Insolación, temperatura y lluvias. Lluvias, 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 lluvias. ¿Ya? Y estamos en un clima tropical. Ahora, quiere decir que hay un tipo de flora que va a determinarse en esta zona. Y mira cómo se llama. ¿Qué predomina? Árboles. El conjunto de árboles que forma bosque. Bosque, ¿dónde se ubica? Tropical. Cuando te ponen la palabra tropical, ¿qué significa? Que está cerca del Ecuador. Ahora, esto se acompleja más, o sea, hay más complejidad, perdón. ¿Qué significa complejidad? Que vamos a tener a partir de acá que no solamente hay árboles, hay sotobosque. Sotobosque significa vegetación alrededor del árbol, lianas, enredaderas. La flora acarrea fauna. Flora acarrea fauna. Si hay una variedad de flora, que va a haber una variedad de fauna. Ahora, ¿qué tipo de fauna? Aquella que se adapta a los árboles, los monos, los tigres, leopardos, las aves, reptiles en las partes bajas. Este es el bosque tropical. Ahora, el caso de la sabana. Profesora, la sabana también, ya, la sabana también tiende a ser, sobre todo pues de una zona de baja latitud, entre 15 y 25. Acá, como ves, las condiciones de clima son cálidas, hay humedad, pero las lluvias, no hay lluvias. No hay lluvias. Acá en la sabana no llueve mucho. Las lluvias se van. ¿Cómo son las lluvias? Son estacionales. Y si las lluvias no son continuas todo el año, entonces, ¿qué cosa escasea? ¿Qué cosa escasea si no hay El agua. lluvias? El agua, y por lo tanto, si no hay agua, ¿qué escasea? La vegetación. Vegetación. Claro, la vegetación ya no son árboles. En una sabana, ya en una sabana, ya no hay tanto, hay árboles, pero dispersos, están dispersos.
unos alejados de otros, pero lo que predomina son plantas herbáceas, nada más. ¿Por qué? Porque falta lluvia, pues las lluvias son estacionales, ¿no? Y lo que hay acá son plantas herbáceas, por ejemplo, las gramíneas. Las gramíneas. Entonces, ¿qué tipo de animalito se adapta a esta condición de clima con esta vegetación? Por eso las sabanas son grandes pampas de arbustos, a veces secos, porque cuando no llueve todo se seca, pues. Y ahí está el elefante, la jirafa, ¿no? Imagínate una jirafa en un bosque, no, pues, ¿no? Estos animales de gran tamaño están en las zonas de sabana. Hay diversidad, sí, pero más biodiversidad, más grande es en el bosque tropical, ¿ya? En el bosque tropical. Espero te haya ayudado. Si tienes más consultas. Miss, el tipo de nube que hay en la baja latitud es estrato, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no te vayas a confundir esa parte, ¿ya? Ojo, 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 ojo. Yo sé por dónde apuntas de repente. ¿De dónde te viene la palabra nubes estrato? A ver, para ayudarte un poquito. En la costa, más que todo. Ya, ya, en la costa, ¿ya? En la costa peruana. Nubes estratos pueden haber en otras zonas, sí, Londres, imagínate, ¿no? Una ciudad, profesora, ¿qué hacen las nubes estratos y Londres o otros países están lejos del Ecuador? Es que no tiene que ver el Ecuador, ¿ok? Las formaciones nubosas se deben a formaciones, en este caso, de las condiciones del clima. Son factores geográficos que se generan para formar tipo de nubosidad y esto se debe a la evaporación, la condensación y luego vienen las precipitaciones. Las nubes son agua en la atmósfera. Tú cuando ves una nube estás viendo el agua pasar. Solo ya que luego la gravedad atrae y genera lo que es las lluvias, pues que nosotros conocemos. ¿Ya? Pero las nubes estrato, estas nubes estrato, ¿dónde hay nubes estrato? Esto, y esto para tu examen, ¿ya? Asócialo directamente a la costa, ¿ya? Vamos a poner acá, un gordito, ¿ya? A la costa centro sur del país. ¿Y dónde es la costa centro-sur? ¿No? ¿Dónde es la costa centro-sur? Ya a partir de la Libertad hasta Tacna. ¿Ya? ¿Y dónde es la costa norte? Todo lo que es Tumbes, ¿ya? Y Piura. Entonces, formación de nubes estratos van a estar acá. Son nubes que no son muy altas, son alargadas, grisáceas. Alguien que está en Lima, por ejemplo, ve el cielo y el cielo de Lima nunca, jamás va a ser azul por este tipo de formación de nubes grisáceas, alargadas, ¿no? Que están bajitas, son bajitas. ¿Quién fomenta la formación de estas nubes de estrato? Es la corriente peruana. ¿Ya? Es la corriente peruana, ¿no? Que son aguas frías que genera una evaporación no tan alta, ¿no? Porque acá sabemos que esta zona hay, el océano se genera lo que es la evaporación, el ciclo del agua, y estas nubes estratos se quedan más en la costa peruana. No llegan a la sierra. ¿Cuáles son las nubes que llegan a la sierra? Las nubes que llegan a la sierra son más altas. ¿Cuáles son estas nubes? Ya, estas son las que suben Nimbo. más, las nimbocúmulos. Estas son las que llegan acá a la sierra, pues, a la cordillera. Estas son más altas. ¿Ya? Estas tienden a ser más altas. Y las estratos son más bajas, ¿no? Y las estratos son más. No tiene que ver con la latitud, ¿ya? Esto, la formación de nubes estrato en el caso peruano es por la corriente peruana. Este tipo de nubosidad es la que se forma acá. ¿Tienes alguna otra consulta? Sobre esto, pero sobre el permafrost. ¿Permafrost? ¿A ¿Sí? qué se refiere?
Es suelo congelado. Superficie de suelo congelado. Por ejemplo, es esto, mira. Vamos al PPT. Semana de Geografía. Acá, por ejemplo, esta es una característica propia. Cuando te hablan de permafrost, por ejemplo, ya es característica de este bioma, de tundra. Mira el suelo, cubierta de hielo. Entonces uno podría pensar, profesora, también permafrost hay en la Antártida, claro. Donde tú veas suelo congelado, es permafrost del suelo. ¿Ya? Y, profesora, pero yo vivo en Perú, estoy cerca de la línea ecuatorial, pero tengo mi cordillera de los Andes. Y si yo subo la cordillera, encuentro hielo en la parte más alta de la cordillera. ¿Eso es permafrost? Sí. Por eso le denominan tundra alpina. Tú cuando encuentres permafrost, eso es tundra. Si lo encuentras en las zonas extremas de la Tierra, ¿no? Bordeando el océano glaciar ártico, por ejemplo, ¿ya? O en la zona de la península antártica, eso es tundra. Ahora, si lo encuentras en las cordilleras, o sea, en el caso de la cordillera de los Andes, encuentras suelo congelado, eso es tundra alpina. ¿Ya? Eso se conoce como tundra alpina. ¿Listo? Sí, Miss. Ya, ok. ¿Consultas? ¿Tienen alguna consulta? Miss, el fenómeno de inversión térmica, ¿cómo ocurre? Ya, a ver, vamos entonces con esto. Vamos a aprovechar el pánico. Nos vamos, nos vamos. ¿No ha habido modificación de su examen? ¿Todo va ok? Cuéntenme. Sí, Miss. Hasta ¿Sí? ¿No ha ahorita habido? normal. Hasta ahorita todo ok. Muy bien. Vamos a las vibras correspondientes entonces para que todo les vaya bien. A ver, vamos a ver. Entonces, mira. Mira, inversión, acá me escribe bien, térmica, ¿ya? Y fíjate esto, inversión térmica. ¿Qué cosa? Se invierte la temperatura. ¿Ya? Acuérdate de esto. Invierte la temperatura. ¿Qué cosa es invertir? O sea, cambias, inviertes. Lo que era calor se vuelve frío, lo que era frío se vuelve calor, ¿no? Algo así, ¿ya? Entonces, mira, ¿qué sucede? Esto va a pasar en la costa centro-sur de nuestro país. Costa centro-sur del país. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si es costa centro-sur, lo que te dije, ¿no? Desde La Libertad hasta Tacna, ¿no? Entonces, toda la zona costera peruana va a acontecer este fenómeno. Esto es un fenómeno, ¿ya? Y, profesora, ¿quién lo fomenta, profesora, no? Ahí está la corriente peruana, ¿no? ¿Y por qué se genera la inversión térmica? Por la formación, esto viene desde la corriente peruana, el anticiclón del Pacífico Sur, la formación de las nubes estrato. ¿Ya? Mira, todos esos datitos hay que saberlo. Muy bien, entonces, ¿qué significa cuando se invierte la temperatura? ¿Qué cosa es la inversión térmica, no? Lo que pasa es que se genera la formación de estas nubes estrato, como les acabo de decir, nubes alargadas, grisáceas, ¿ya? Estas son las estrato. Esto lo van a poder comprobar cuando el día que ustedes viajen, salgan del aeropuerto Jorge Chávez, Callao, ¿no? Y viajen de día, ¿ya? Van a poder observar esto de una cosa magnífica. Ahora, ¿qué sucede? Pues nosotros sabemos, ¿ya? Nosotros sabemos que estas nubes no son muy altas. Nosotros estaríamos acá, este sería el mar, ¿ya?
Este sería la parte de la zona continental, los cerritos en la costa, ¿no? Tu casita por acá, acá, así, acá. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener acá que nosotros estamos cerca del Ecuador, estamos ubicados en una zona tropical, entonces la incidencia de luz solar siempre va a ser fuerte, ¿ya? Otra cosa es que no lo sentimos, que es distinto, pero siempre va a ser la insolación, va a ser directa. Entonces la insolación va a venir directamente, siempre, ¿ya? A la zona, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Lima. Y se encuentra con sus nubes estrato por acá, ¿no? Ahora, estas nubes estrato, ¿qué va a pasar con las nubes estrato? Pues no pasan Miss, donde estamos nosotros. Sí, dime. ¿la mayor insolación se da en la sierra o en la selva? ¿De dónde? ¿De qué? Cuando hablo, normalmente aquí en el Perú hay bastante luz solar, la incidencia de luz solar, pero ¿se da más en la sierra o en la selva? Mira, la insolación es más directa cuando tú subes más la cordillera. Cuando estás más Ah, la abajo, sierra, hay entonces. protección nubosa. Donde hay nubosidad, la insolación se refleja, rebota, pero cuando tú subes la cordillera, ¿qué pasa? La nubosidad ya es escasa y la insolación tiende a ser es mayor. O sea, tiene que ver con la altitud también. En el caso de la selva baja, ya hay formación nubosa. Hay insolación, o sea, profesora, yo siento que el calor es fuerte, profesora. Claro, una cosa es el calor, ¿ya? Y la insolación tiende a ser directa también, pero la nubosidad también hace que choque un poco, ¿no? Pero donde es más directa, directa es las partes más altas, ¿ya? En las partes más altas. Entonces, mira, volvemos acá para terminar esto. Entonces, cuando choca con estas nubes estrato, ¿qué pasa? Esta radiación se refleja, la insolación se refleja. Y al reflejarse, ya no está pasando, ¿ya? Es por eso que amanece todo nublado, pues ya son las nubes estrato, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué sucede? Sobre el techo de estas nubes hay presencia de luz solar, aumenta la temperatura. Y donde estamos nosotros, en la superficie, en nuestro cerrito por ahí, desciende la temperatura. Vamos a poner un ejemplo y vamos a decir cuánto, profesora, podría ser, ¿no? Por ejemplo, estamos a 18 grados de temperatura, mientras acá, sobre el techo de estas nubes, en ese mismo lugar, en ese mismo momento, están 22 grados o hasta 24 grados. Entonces, mira, ya en ese mismo lugar, en ese mismo momento, ¿qué ha pasado? Se ha invertido la temperatura. Hay inversión térmica. Sobre el techo aumenta la temperatura y bajo el techo de estas nubes desciende la temperatura. Por eso les digo, el día que viajen de día, tengan la oportunidad de viajar por avión, el avión viene por acá. Y vas a ver, si todo estaba nublado en el Callao, llega un momento que el avión está volando sobre el techo de estas nubes, es mucho más alto y vas a ver la presencia de luz solar. Y vas a ver que todo Lima está cubierto por nubosidad. Esa es la inversión térmica. Está reteniendo, está enfriando las partes más bajas y en las partes más altas la está calentando, donde hay retención de calor. ¿Ya? Espero te haya ayudado. Sí, Miss. Ya, ok. Y si del friaje podría hablar. ¿El friaje es en ambos? ¿En la zona baja y alta o solo en la zona alta? Una cosa es friaje y otra cosa es helada. ¿Sabes la diferencia? Sí, heladas en la sierra y el friaje en la selva, pero no sé si el friaje es en ambos, en selva alta y selva baja, o solo en la alta. Ah, ya, ya. Muy bien. Mira, creo que, ay, no tengo para, me voy a demorar más poniendo el material, no, de frente, no acá. Por ejemplo, vamos a, bueno, que no me sale grueso acá. El Perú, ya,
que más o menos nomás. Acá. Entonces esto viene sobre todo de acá. Sabemos que el friaje está asociado a la zona, ya, acá. Entonces decimos lo siguiente. Acá hay dos anticiclones, ¿no? Acá hay dos anticiclones. Mira la diferencia, uno con otro. Profesora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, primeramente, un anticiclón, ya, un anticiclón, que son vientos fríos. Y como son fríos, todo lo que está frío en la atmósfera es pesado. Entonces recorre, es así, el recorrido es así, baja, desciende. Este es un anticiclón. Y esto cuando entra a la atmósfera, desciende la temperatura grandemente. Ahora, miren, este es el anticiclón del Pacífico Sur, porque estamos hablando de la zona del Pacífico, ¿no? Y este anticiclón recorre mar, se carga de humedad. Es por eso que cuando descarga el anticiclón frío, lo hace a través de lloviznas, garúas. Por eso en Lima, en toda la zona central, llueve harto. O sea, garúas y lloviznas constantes, por ejemplo. Pero este es el anticiclón del Atlántico Sur. También es un vientos fríos y pesados, pero este ingresa, no recorre con océano, este ingresa a América del Sur, por la zona de La Plata, y afecta la parte atmosférica. Quiere decir, el friaje está asociado sobre todo directamente a la selva, en el Perú, a la selva baja. ¿Dónde, profesora? Madre de Dios. Ingresa por la región de Madre de Dios en primer lugar. ¿Y saben lo que es la selva baja? Es la zona donde hace más calor en el Perú. ¿Ya? Allá la humedad es terrible, se siente más el calor, llueve. Imagínate que vengan estos vientos fríos del anticiclón del Atlántico Sur y bajan la temperatura. Madre de Dios llegó a tener un friaje ¿de cuánto? 11 grados de temperatura en la selva, vientos, lluvias y desciende la temperatura. Eso es el friaje para ellos. ¿Ya? Ahora, de Madre de Dios, ¿qué sigue? Sigue Ucayali. O sea, profesora, quiere decir que el friaje ingresa por Madre de Dios, sube a Ucayali, sube a Loreto y después, profesora, ¿dónde se está yendo? Estamos viendo que se está trasladando entonces. El traslado va, ¿ya? ¿De dónde va? Va de la zona de la selva baja a la selva alta. Conforme va subiendo este friaje, se va calentando. O sea, todo lo que sube se calienta, ¿no? Eso quiere decir, pues, profesora, que solo afecta a la selva baja. Sí, exclusivamente Madre de Dios. Ojo, inicia en la selva baja, ¿ya? Pero, ¿ya? Vamos a tener en cuenta que también afecta a las zonas altoandinas en la zona sur, ¿no? La zona de Puno, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica. Está cayendo nevada en su recorrido. Pero si te viene una pregunta y te dice, ¿en dónde afecta directamente el friaje? Respuesta, selva baja. ¿En dónde ingresa el friaje? Madre de Dios. ¿Qué significa? ¿Va a dónde? El traslado a la zona de la selva alta. ¿Y afecta también o no afecta si te ponen por ahí, que afecta a zonas altoandinas en su recorrido? Ojo, en su recorrido. No es que ingresa a las zonas andinas, no. En su recorrido afecta zonas altoandinas descendiendo temperaturas, correcto. Eso sí es correcto. ¿Ya? Listo. Espero Miss, te el haya friaje ayudado. no se produce por algún factor contaminante, nada de No. eso, ¿no? No, anticiclón del Atlántico Sur, no te olvides. ¿Ya? Anticiclón del Atlántico Sur. ¿Ya? No sé si te puedo ayudar un poco más. A los afluentes del Amazonas, ¿me podría explicar cómo es eso? A ver, no sé, dime tú, ¿qué afluentes? Porque tiene varios afluentes. A los principales, ¿cómo es que se unían?
Os, A ver, vamos a mi material, ¿ya? Vamos ahí para hacerlo más rápido. Acá, para hacerlo más rapidito. ¿Qué semana era? A ver, ¿qué semana era? Hidrografía, creo que es la semana 6, si no me equivoco. Sí, creo que sí, ¿ya? Para tener nuestro material. Vamos a ver. Sí, mi semana 6. Ya, listo, gracias. Vamos entonces, vamos. Ya mira. Acá, estas son unidades hidrográficas de la vertiente del Amazonas. Esta teoría la tienes tú en tu material también, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, menciona lo que vendría a ser, vamos a poner acá el grosor, la intercuenca del Amazonas. El colector principal, por eso le dicen la intercuenca, es el río Amazonas, 1. Tienes el río Madre de Dios, tienes el río, en este caso, Marañón, tienes el río Ucayali, ¿ya? Tienes el río Yurúa, tienes el río Purús, ¿no? Entonces, 6 unidades hidrográficas que conforman la vertiente hidrográfica del Amazonas. Quiere decir que cada uno de estos ríos, por ejemplo, el Ucayali, tiene pues afluentes, efluentes que forman esta gran unidad hidrográfica que va a alimentar posteriormente pues las aguas del río, sobre todo, ¿no? Amazonas, ¿ya? Ahora, lo que me dices tú, profesora, ¿qué sería una pregunta respecto a lo que vendría a ser pues afluentes? Mira, yo manejo esto no está ni en tu separata ni en nada de estas cosas. Esto lo hice para una clase, creo, me parece, sí. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá colorcito, no hay color, colorcito. Vamos a hacerlo con azul, rosadito. Ay, no, mejor rojo. Ya, mira, ya, este es el río Amazonas. Ya, todo lo que estoy poniendo rojitos es el Amazonas. Pero para que se forme el Amazonas ha habido una confluencia, ¿no? ¿Qué confluencia vamos a tener en cuenta? No lo voy a poner de otro color. Parte de acá, ¿no? Apurímac confluye con Mantaro, que forma el N. N con perenne para formar el Tambo. De ahí viene el Urubamba, que se confluye con el Tambo para formar el Ucayali. Acá está, el Ucayali, ¿no? Por el otro lado, este es el nudo de Pasco, ¿ya? Acá está el Gran Marañón, mira, este es el Gran Marañón. Y el Marañón con el Ucayali, acá se juntan para formar, ¿ya? Para formar, ¿a quién? Al Amazonas. O sea, la confluencia final, ¿quién la tiene? Estamos hablando de, ya, la confluencia final la va a tener Marañón y, en este caso, pues, el río Ucayali. ¿Dónde se confluyen? La confluencia final para formar al Amazonas está en la zona de Nauta, ¿ya? En Loreto, en la zona de Nauta, acá. ¿Listo? Entonces, esto es lo primero. Ahora, ¿quién es afluente del Marañón? Miren, este es el Marañón. Tiene afluentes. ¿Cuál es? El Morona, el Pastaza y el Tigre. Fíjate que estos ríos están alimentando las aguas del Marañón para dar al Gran Amazonas, ¿no? Y un río que no deben olvidar que es parte de esta confluencia también y es afluente del Marañón es el Guayaga. ¿Ya? Acá está el Guayaga. Este es el Guayaga. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahí están las confluencias para formar el Amazonas. Pero tu pregunta fue, profesora, ¿cuáles son los afluentes del Amazonas? ¿Ya? En el lado peruano, voy a poner acá de otro color. A ver, ¿qué color le pongo? Vamos a poner este de acá. En el lado peruano, ya vamos a poner Nanay, Napo, ya, y Yavarí. Y el Yavarí sirve de límite de frontera entre Perú y Brasil. Afluentes del Amazonas. ¿Listo? El Amazonas va hasta Brasil, ¿no? Este de acá. Y fíjate que este sirve de límite de frontera entre Perú y
Colombia, ¿cuál es? El Putumayo, que da justamente aguas al Amazonas ya en el sector, en este caso próximo, ¿no? De Brasil, el Putumayo, que esto, bueno, acá se acuerdan, por historia deben acordarse del trapecio amazónico que pasó a la zona colombiana, ¿ya? Y por acá está el Madre de Dios, es el río Madre de Dios que pasa por Bolivia, después se va a Brasil y también es afluente del Amazonas en el sector de Brasil, pero acá se conoce como Madeira, el río Madeira, ¿ya? Más o menos para que tengas una idea de cómo voy a borrar, de repente quieras, a ver, mediano, vamos, ¿ya? Para que acá te quede como información. ¿Ya? Yo recomiendo siempre cada vez que uno estudie este tipo de cosas de ríos, necesitas un mapa, porque si tú vas a estudiar paporreteando o simplemente decir, el río Putumayo se ubica en tal lugar, sirve de frontera, bueno, una cosa es leer y otra cosa es observar y otra cosa es graficar en el mapa. Y creo que en un mapa, si tú pones en tu cuarto un mapa de los ríos, todos los días ves ese mapa y un día te preguntan acerca de un río que toda la vida lo has visto, yo creo que los ojos nunca te van a mentir, ¿no? Eso es lo más importante en el caso de geografía, a veces todo va por la observación también, ¿ya? Muy bien, espero te haya ayudado, me tengo que retirar. Muy buenas tardes. Miss, ¿le puedo Miss, hacer una muchas consulta gracias. chiquita? ¿Perdón? Le puedo hacer una consulta, le había enviado una pregunta y ¿Cuál solamente es tu nombre? Diana. Diana, ya. ¿Qué pasó, Diana? Dime. Quisiera saber por qué ahí no puede ser Avias Data. A ver, un fotógrafo profesional tomó varias fotografías durante la celebración de una importante festividad regional en su país, en el sur del país. Luego de un tiempo en compañía publicitaria para unas cerveceras, incluye unas de estas fotografías donde se aprecia la imagen central a una bailarina bebiendo cerveza con un traje típico. Al siguiente día de haber sido difundida la imagen por televisión nacional, la bailarina. Lo que pasa que, mira, cuando tú no tienes autorización, acá ya está transgrediendo eh, sobre todo tu imagen de tu persona. Se refiere a, tú nunca has dado autorización para que eso se divulgue, algo así. Porque si tú eres una bailarina, de repente te han tomado una foto y va a salir en un medio general, en un medio de comunicación, en un medio televisivo, tienen que tener tu autorización, ¿ya? Entonces, no hay un consentimiento de por medio. Ahí para detener esto, para que saquen esas fotos, para que no sigan difundiendo esa acción de amparo, ¿no? Porque está transgrediendo directamente a la persona como tal. ¿Por qué no habeas data? ¿Por qué? Porque la habeas data solamente tiene dos artículos, ¿no? El derecho a la información, ya, a la información sobre todo que tenga que ver con el sector público, que no transgreda la intimidad, información, ¿no? Y la otra está referido sobre todo en este caso a situaciones financieras, cuestiones que transgredan también relacionado a la intimidad personal, familiar. Pero cuando tenga que ver con tu imagen, difusión de tu imagen sin tu consentimiento, esto es amparo de frente. ¿Ya? Esto es amparo. Creo que acá tengo, a ver, semana 2. Por ejemplo, acá está la acción de amparo. Esta es acción de habeas data, ¿no? Entonces, estos incisos sí hay que tenerlos en cuenta. Dice, a solicitar la información. Cuando tú solicitas una información y la pregunta no está hablando de solicitar una información, sino de una transgresión, ¿no? Sobre todo de una difusión no autorizada. Entonces, acá no cumpliría con habeas data. La otra, a que servicios informáticos, mira, computarizados, pueden ser públicos o privados. Quiere decir, servicios informáticos que manejan los bancos o instituciones, que sean públicos o privados, que suministre información que afecte la intimidad personal o familiar. O sea, un banco que haya dicho que tú eres deudor y estás en Infocor y cuando tú no debes a nadie. Servicios informáticos,
¿ya? Que están perjudicándote a ti, o sea, personal y familiarmente. Pero la pregunta está referida a qué, dice acá, ¿no? Al día siguiente de haber sido difundida la imagen por televisión nacional, o sea, esto ya fue difundido. Esto incluso procede un proceso, esto incluso la persona puede interponer un proceso de denuncia al Poder Judicial, ¿no? Porque no fue autorizado en ningún sentido, ¿ya? Espero te haya ayudado. Gracias, profesora. Ya, ok. Muchas gracias a aquellos que están en las consultas académicas. Estamos regresando una próxima oportunidad y mis mejores deseos para ustedes en su nueva evaluación. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Muy buenas tardes.